Muy bien. Vamos entonces a hablar hoy pues, en Historia Universal la definición de historia. ¿Por qué es importante saber la historia? ¿Será importante? Entonces todo eso forma parte de la clase del día de hoy. Bueno, estos son los lineamientos que ya se habló a inicio de clase. El objetivo de la clase. Vamos a definir qué es la historia, para qué sirve. Vamos a distinguir las ciencias auxiliares de la historia. Asimismo, vamos a comprender la cronología histórica, en fin. Y también, pues, de qué manera, cómo trabaja un historiador. Muy bien. Entonces, la historia, como un conjunto de hechos, aquí tenemos al hombre, busca más que nada investigar qué ha pasado antes de nosotros. ¿Qué pasó hace 100 años? ¿Qué pasó hace 500 años? ¿Qué pasó hace 1000 años? ¿Qué pasó hace 10 años, por ejemplo? Todo eso, pues, forma parte de la historia. Entonces, podríamos decir que es el conjunto de hechos protagonizados por el hombre. Por el hombre. Cuando hablamos de hombre, pues estamos hablando varón y mujer. Entonces, la historia no es simplemente pues, el conjunto de hechos del pasado, como dice aquí. Entonces, de todo lo que ha sucedido en el planeta, ¿no? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, cómo se formó el planeta, qué había pues fuera del planeta, no, eso no. Nosotros vamos a estudiar lo que es como protagonista fundamental al hombre. Eso forma parte del estudio de la historia. Muy bien. En la historia, como habíamos conversado hace un momento, pues vamos a hablar de diferentes personajes, Galileo Galilei, cuando el hombre llega a la luna, en fin, esta teoría hecha por Albert Einstein, en fin, descubrimientos, aportes, en fin. Entonces la historia es una ciencia que estudia hechos del pasado. ¿Por qué se le dice que es una ciencia? Porque utiliza el método científico. Tiene aportes de otras ciencias sociales, de muchas, ¿no? La sociología, la antropología, en fin. ¿Por qué también se le dice que utiliza el método científico? Pues como le decía, ¿no? Para hacer el estudio, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. La historia ha tenido pues que conocer, observar, tomar las dimensiones de las pirámides, qué materiales usaron. Entonces, a través de la vista, se va a poder analizar, y se va a poder determinar un sustento verdadero que se va a presentar pues a la sociedad. No es una ciencia exacta, claro que sí, y esto también lo podemos explicar. No es como las matemáticas, ¿no? La matemática dice pues que 6 por 8 es 48, y la física dice, por ejemplo, ¿no? Que la ley de que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, tiene ya, esto nadie lo puede dudar, es así. Pero en la historia, por ejemplo, no es una ciencia exacta. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando se descubre América en el año 1492, ¿qué se decía de América antes del descubrimiento de América? Se decía pues que el planeta ¿no? era plano, que los océanos tenían un límite y de ahí pues había un abismo. No se conocía pues de la existencia de América, de otros océanos, en fin. Entonces, pero cuando se descubre pues América, entonces cambian los conceptos. Se descubre que hay un nuevo continente, nuevas culturas, entonces prácticamente pues la historia va cambiando entonces. Por eso se dice que no es una ciencia exacta. Por ejemplo, no se sabe, por ejemplo, qué se va, cuando se va a hacer hasta el día de hoy se siguen haciendo excavaciones, por ejemplo,
en la cultura romana, en la cultura hebrea, y en fin, cada día se van descubriendo nuevas cosas. Y cuando se descubre algo, entonces puede cambiar muchas teorías, muchos conceptos que antes se hablaban. ¿Mm? Por ejemplo, y de esto pues podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos acerca de esto. Por eso se dice que no es una ciencia exacta. A medida que hay más descubrimientos, pues pueden obtenerse diferentes conceptos de la historia. Muy bien. Entonces, las hipótesis que establecen los historiadores no se cumplen necesariamente. Y eso es verdad. Por ejemplo, cuando nosotros en el curso de historia, en el caso cuando estudiábamos el Imperio Inca, ¿no? Hay historiadores que tienen diferentes conceptos acerca, por ejemplo, del nacimiento de Atahualpa. Unos dicen que Atahualpa nació en Quito, otros dicen que nació en el Cusco, otros dicen que, en fin, que fue un hijo que tuvo su padre el Inca con una mujer que no pertenecía a la nobleza, otros dicen que sí, en fin, por eso se dice que no es una ciencia exacta. Las hipótesis que establecen los historiadores no se cumplen necesariamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la historia se ayuda de la sociología, la antropología, bueno, no solamente de ello, también de otras ramas también, que lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos a definir la sociología, estudia las sociedades humanas, estudia las religiones que hubo dentro de un periodo, en fin, el arte, en fin. La antropología, más que nada, estudia los aspectos físicos y las manifestaciones culturales de las comunidades humanas. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? La antropología, pues, ¿no? Los rasgos físicos en el hombre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un hombre de tez morena, tez clara, aquí en el caso, por ejemplo, de las tribus indias que aparecieron en Norteamérica, en fin. Todo esto pues forma parte de estudios de la antropología. Muy bien. ¿Qué más? La historia, el objetivo de la historia es buscar una explicación. Claro que sí. Lo más objetiva y lógica posible, a partir de lo que hablábamos hace un momento, de todos los datos conocidos sobre el pasado. Ahora usted dirá, ¿cuáles son esos datos? Busca una explicación objetiva y lógica sobre los datos conocidos. Por ejemplo, para saber que en la cultura egipcia tenía como máxima autoridad al faraón, entonces para presentar ese concepto, esa explicación lo más lógica y objetiva, se ha tenido pues que descubrir pues que dentro de las pirámides se han encontrado pues tumbas donde pues habían personas pues que tenían una categoría muy especial, cuya tumba pues estaba cubierta de oro, tenía muchas otras perlas, otros diseños, en fin, lo que hacía pues luego de un estudio que era un personaje muy importante dentro de aquella época. Entonces, de esa manera se comprueba pues de que existía una autoridad que era llamado también el faraón. Y entonces, esa información, esa explicación objetiva y lógica, pues, se va dando a través de los datos conocidos. ¿Cómo vamos a decir que en la cultura egipcia gobernaban los faraones si es que no se ha descubierto algo que eso demuestre? Pero sí se ha demostrado, ¿no? Que existen, pues, tumbas muy especiales. Entonces que estos vendrían a ser los faraones. Entonces, por eso se dice, busca una explicación lo más objetiva y lógica posible. Muy bien. Este señor Herodoto es considerado el padre de la historia. Es un personaje, pues, griego,
que se le considera pues como un padre porque le da a la historia una categoría muy importante para su época. Él comienza pues a dedicar parte de su vida a recopilar todo lo que veía, oía y leía, que es también parte de la ciencia de hoy en día, ver, observar y leer sobre un lugar o un pueblo determinado. Entonces es por eso que se le considera a él el padre de la historia, pues él comenzó pues a aplicar estos métodos científicos para brindar una información de algún pueblo, de alguna cultura. Su nombre era Heródoto. Muy bien. Ahora sí, la historia antes del siglo XIX. Cuando hablamos antes del siglo XIX, estamos hablando pues entre los años 1800, 1820, 30, en fin. Entre los años 1800 hasta el año 1900 comprende el siglo XIX. ¿Qué pasaba con la historia en aquel entonces? La historia antes de este siglo tenía un carácter moralizador, ejemplificador, en fin. La historia lo único que buscaba era perpetuar de los grandes personajes y los grandes acontecimientos. Antes del siglo XVIII se hablaba solamente de grandes personajes. Por ejemplo, pueden haber sido pues, los emperadores romanos, se hablaba también pues, de Mahoma por parte de los musulmanes, Jesucristo también por parte del cristianismo, y siempre tenía un carácter moralizador. Cuando habla un carácter moralizador quiere decir pues que se brindaba una historia sin que haya también escándalos que atentaran también con los principios morales. Hoy en día, por ejemplo, que estamos en el siglo XXI, hoy en día pues los libros que aparecen no tienen un carácter moralizador. Muchos de ellos pues hablan de, ¿no? Ya se exceden en sus comentarios, en fin, brindan también datos pues que de alguna u otra manera no tienen nada de moral. Pero sin embargo, antes del siglo XVIII tenían un carácter moralizador. Más que nada pues eran tiempos pues donde, por ejemplo, hablar del aborto era un escándalo, por ejemplo. Pero hoy en día, por ejemplo, hoy en día el aborto, por ejemplo, dentro de la historia, han aparecido pues muchos personajes que lo consideran pues como algo normal, que la mujer tiene libertad sobre su cuerpo. En fin, ya no hay un carácter moralizador en estos tiempos, pero antes no. Antes uno no podía hablar, no podía llegar a los escándalos. ¿Cuándo fue eso? Antes del siglo XIX. A inicios del siglo XIX, ya estamos hablando pues a partir del año 1801, 2, 3, ¿no? La historia ya tiene una aceptación como disciplina. Miren, a inicios del siglo XVIII es cuando recién se comienza, por ejemplo, a darle un mejor estudio, por ejemplo, en el caso de la cultura egipcia. Comienzan a aparecer las investigaciones históricas, aparecen pues los arqueólogos, los filólogos, en fin, aparece también esta ciencia, la egiptología. Comienzan las primeras excavaciones, los primeros descubrimientos. Todo eso nace ¿cuándo? A partir del siglo X, a inicios del siglo XIX. Antes, ¿cómo estaban? Pues se daba importancia al estudio de estas culturas. No se le daba importancia. Las pirámides, los templos romanos, prácticamente pues estaban abandonados, olvidados, descuidados. A nadie le importaba pues de lo que había sucedido en el pasado. Solamente se sabía quiénes eran los personajes y qué aconteció y punto. Pero los monumentos, los templos, nadie los cuidaba. Y eso nosotros lo sabemos, por ejemplo. En el caso en el Perú, por ejemplo. Machu Picchu recién comenzó a su estudio, a su investigación,
a inicios del siglo XX, imagínense. Y antes, ¿cómo estaban las ruinas de Machu Picchu? Abandonadas, olvidadas. Había crecido pues una inmensa vegetación que prácticamente muchos desconocían de su existencia. En el mundo sucedía lo mismo. A inicios del siglo XIX, pues la historia entonces ya comienza a aplicar la arqueología, la filología, la egiptología. Y en las universidades adquiere ya también un sentido diferente. Ya ahora la historia también ingresa en las universidades y pasa pues como una ciencia histórica. Entonces forma parte ya del estudio de los alumnos, de las futuras, de las profesiones de aquel entonces, ya consideran pues como parte de su estudio también a la historia. Bueno, ya que hablamos de filología, una ciencia que estudia los textos escritos, miren, los que estudian los libros, en fin, enciclopedias, tomos, todo eso forma parte del estudio de la filología. ¿Para qué estudiar historia? Ahora sí, ahora vamos a cambiar de panorama. A ver, la historia, como dice aquí, nos brinda los hechos del pasado, que es algo que todos debemos de saber. Por ejemplo, aquí hay un acontecimiento del pasado, por ejemplo, que sucedió aquí en América, hasta hace pues 60 años, 60 años, 50 años, en América comenzaron a aparecer grupos revolucionarios. En Colombia, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, apareció en Cuba también grupos izquierdistas, en el Perú, por ejemplo, en la década del 70, del 80, aparecen pues Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Será importante saber por qué aparecieron estos grupos guerrilleros en el Perú. ¿Le interesa eso a un joven? Pues claro que sí. Porque, ¿qué pasaría si en estos tiempos nuevamente se presentaran estos grupos en las universidades, en los pueblos, y ellos buscan simpatizantes para que se unan a su partido? Pero el que ha estudiado el pasado sabe pues que estos partidos causaron mucha destrucción, mucha muerte, crímenes. Se mataron muchos policías, muchos jueces, muchos alcaldes, en fin. Saber eso que ha acontecido en el mundo nos ayuda a nosotros para saber, pues, entender cuáles fueron los motivos, por qué aparecieron, por qué cometían esos crímenes, qué es lo que ellos buscaban en la sociedad. Es por eso que es importante, para eso se estudia la historia. Como dice aquí, conocer nuestro pasado nos sirve para entender mejor nuestro presente y bueno, podremos diseñar mejor nuestro futuro. Muchos jóvenes, por ejemplo, en la universidad, dejaron sus estudios para unirse a estos grupos armados. Abimael Guzmán, por ejemplo, fue un catedrático de la Universidad de Huamanga. Polay Campos también fue un estudiante de la Universidad Federico Villarreal. Fidel Castro en Cuba, en fin, también fueron jóvenes que también pisaron una universidad, en fin. Pero ¿qué los llevó luego a convertirse en revolucionarios? Entonces, si usted como joven algún día llegaras en una universidad y te enfrentaras a una situación similar como esta, ¿cuál sería tu decisión que tú tomarías? Entonces, tú vas a poder diseñar mejor tu futuro, de acuerdo al estudio de lo que ha pasado pues, en el mundo, ¿no? En América y también en el Perú. Por ejemplo, en Chile, como vemos aquí, la historia prepara a los jóvenes para el mundo en que viven. Y aquí hay un dato muy importante. Dice, para incorporarse al mundo laboral, los alumnos no necesitan demostrar conocimientos. Por ejemplo, si tú te quieres presentar, por ejemplo, no todos, pero en algunos casos, quieres postular, por ejemplo, para un puesto de trabajo en el banco de crédito.
quieres postular como cajero, como administrador, quizás no te van a preguntar preguntas acerca de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, de Augusto Pinochet, de Franklin Roosevelt, de Hitler, en fin, no te preguntarán, quizás, ¿no? Como dice aquí, para incorporarse al mundo laboral, quizás no te van a pedir. Pero lo que sí es cierto es que quienes no lo tienen, no tienen una visión crítica de la sociedad en que viven. Hoy en día, en el Perú, por ejemplo, el Perú está catalogado, por ejemplo, que no sabe elegir a sus presidentes. Después de que los presidentes están gobernando 1 año o 2 años, la población peruana dice, ¿cómo me he equivocado? ¿Cómo hemos podido escoger a este presidente? Nos lamentamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión crítica. No tenemos no analizamos. No nos da la importancia a la historia. Por eso es que fácilmente nos engañan. Vienen, nos dan un polito, nos dan una bolsa de víveres y ya, con eso es suficiente para que usted pueda elegir a un presidente. ¿Por qué nos engañan? Porque no le hemos dado la importancia a la historia. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas no tienen esta visión crítica. Se despiertan, lo único que piensan solamente pues, es comer, trabajar, dormir y nada más. Y no les importa de lo que acontece en el pasado, en el mundo, lo que aconteció en la sociedad que viven. Por eso es que fácilmente somos engañados. Entonces, para eso sirve estudiar la historia. Estos niños, por ejemplo, que ustedes ven aquí, son los hijos y nietos de lo que aconteció en Chile en el año 1973-74, cuando ingresa en el poder el general Augusto Pinochet. Este general Augusto Pinochet en Chile, pues, comienza a hacer una persecución a muchos simpatizantes del comunismo que querían implantar, pues, esa política en Chile. Este general Pinochet, pues, no estaba de acuerdo con ese sistema político y comienza, pues, a hacer una persecución y mató un promedio de casi 30.000 personas. Eso aconteció en Chile, por ejemplo, hace más de 45 años. Entonces, estos niños, por ejemplo, hoy ya son jóvenes, ¿les darán importancia a lo que aconteció en su país? Pues claro que sí. Estos jóvenes hoy en día son abogados, son universitarios, son incluso hasta políticos. Y hoy en día, pues, ellos critican a las diferentes políticas que se han aplicado en su país y no quieren que se vuelva no quieren que vuelva a suceder lo que pasó con sus padres o con sus abuelos, que fueron asesinados. Entonces, ¿por qué? Porque le dan la importancia al pasado. Saben, pues, que un puesto de trabajo, el futuro de su país, depende mucho también de las decisiones que ellos van a tomar, gracias también en conocer el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos un personaje, por ejemplo. Este señor se llama, por ejemplo, Pablo Escobar. ¿Formará parte de la historia este señor? Pues claro, quizás en el Perú no le demos la importancia, pero en Colombia, Pablo Escobar, un narcotraficante, por ejemplo, que causó mucho daño a su país durante casi 20 años. ¿Le importará hoy en día a los jóvenes de Colombia saber quién fue este personaje? ¿Qué es lo que él buscaba? ¿Cuáles fueron las consecuencias del mundo en que él, más que nada en su país de Colombia, las decisiones que él tomó? Pues claro que sí. Para muchos, algunos lo ven a Pablo Escobar como un ángel, ya que este hombre, con el dinero obtenido con el narcotráfico, pues construía casas, hospitales para diferentes pueblos. Algunas personas pues lo consideran como un buen personaje, pero otros lo consideran pues como un asesino, un criminal, porque mató a muchos policías, a muchos
a muchos políticos. Toda aquella persona pues, que se entrometía en su camino, pues él lo asesinaba. Tenía gran cantidad de sicarios. ¿Esto le importará saber hoy en día a la juventud de Colombia? Un jovencito, por No, ejemplo, de 20 años, de 18 años, que por A o B le dicen, oye, ¿qué te parece si vamos a iniciarnos en el mundo del narcotráfico? Vamos a vender droga, vamos a vender a Estados Unidos, vamos a vender a Europa droga y vamos a ser millonarios. Pero un jovencito de Colombia que dice, un momentito, a mí me han hablado de muchos narcotraficantes que comenzaron así. Me hablaron de Pablo Escobar, un hombre que también comenzó así. ¿Y hoy en día dónde está? Muerto, asesinado, su familia presa. Yo no quiero terminar así. Eso no es para mí. ¿Por qué? Porque ese joven le ha dado la importancia al estudio del pasado. Entonces también, por eso es que es importante saber la historia. Intenta entender todo lo que es humano en su conjunto. Y la historia está próxima a nuestra vida cotidiana. Así es. Les he dado un ejemplo de su momento, ¿no? Forma parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, si en el Perú se volviera a presentar un candidato que para ser elegido, este candidato, mucha gente lo eligió como presidente porque hacía sus pasitos de baile, porque se movía para aquí, para allá, y lo eligieron como presidente. Hoy en día, pues, lamentablemente, solamente duró 2 años nada más y lo sacaron del poder, porque encontraron que había estado pues, involucrado en muchas coimas, en mucha corrupción. Entonces, ese es el problema, que no le hemos dado la importancia a la historia. Entonces, la historia tiene una función claramente pedagógica. Entonces, requiere de un aprendizaje activo y crítico. Cuando uno se va sumergiendo a la historia, vas a tener dentro de tu personalidad la crítica. Te va a servir también para adquirir hábitos y técnicas de estudio y de trabajo. Entonces, y podemos hablar de muchos personajes. Adolfo Hitler. Para algunos, pueden decir que él fue pues un revolucionario, un hombre que quiso cambiar la historia, un hombre que quiso que Alemania fuera un país poderoso. Qué bonito, ¿no? Suena bonito hablar de eso. Pero el que estudia, el que analiza, el que investiga, sabe pues que este hombre era un hombre que tenía odio contra los judíos. ¿Cuál es tu concepto de una persona que está en el poder con lleno de odio hacia otra persona tan solo porque es de otra cultura? Se ha demostrado pues que el nazismo en Alemania, liderado por Adolfo Hitler, asesinó a más de 6 millones de judíos, niños, ancianos, mujeres embarazadas, en fin, no le importó nada. El nazismo mató a 6 millones de personas. Alemania quedó prácticamente dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Fue tomada por los soviéticos, por los norteamericanos, en fin, quedó en la extrema pobreza. Este hombre, al final, después de haber llevado su pensamiento a millones de alemanes, al fin, sus últimos días, terminó como el más vil cobarde. Terminó dándose un tiro en la cabeza. Dijo, prefiero asesinarme antes de caer en manos de mis enemigos. Pero no le importó la destrucción que provocó, por ejemplo, en Alemania. Millones y millones, pues, quedaron en la pobreza, en la miseria. Y así. ¿Qué más podríamos hablar de este personaje? Estoy hablando de los asesinatos en los campos de concentración, donde se asesinaron pues, a millones de judíos, también a los millones de soldados que murieron, tan solo pues por su terquedad. Él en su terquedad quiso llegar hasta la Unión Soviética, que hoy ya no existe, ¿no? Por su terquedad, por su insistencia, murieron millones de soldados atrapados pues por el frío. Cuando muchos generales le decían,
ya no podemos avanzar más, los soldados están muriendo. Él decía, no, tienen que llegar, tienen que avanzar. Entonces, ¿qué pasaría si hoy en día, y esto te lo hablo pues con mucha realidad, ¿qué pasaría si hoy en día se apareciera un personaje y que dijera, hay que asesinar, hay que matar a todos los corruptos, a esos políticos, hay que asesinarlos? ¿Mm? A todo aquel que está metido en coima, hay que matarlo, hay que asesinarlos. ¿Mm? Queremos que el Perú sea una nación poderosa y todo aquel que se opone lo vamos a encarcelar, lo vamos a destruir. ¿No será que aquel personaje tendrá también el mismo espíritu que este personaje? ¿Mm? Entonces, todo eso tú lo tienes que analizar, porque usted algún día va a elegir una autoridad, va a elegir un candidato, un alcalde, un presidente. Entonces, tú tienes que ver cuál es lo que hay dentro del corazón de esa persona. ¿Mm? No vaya a ser que en el futuro usted elija a un Adolfo Hitler. ¿Mm? Entonces, todo eso forma parte de aprender la historia. ¿Será Jesucristo un personaje de la historia? Bueno, lo hablamos en un principio. Este Señor, Jesucristo, está pues, forma parte en la historia porque apareció durante el imperio romano, cuando controlaba pues todo el mundo. En muchos libros de historia, en muchos trabajos de arte, de cultura, aparece Jesucristo. Él pues es un personaje que también apareció en el pueblo judío, y bueno, y de eso pues también se sustenta a través de diferentes libros. Uno de ellos puede ser también la Biblia, en fin. La aparición también de la Iglesia Apostólica Romana también se basa también mucho pues a Jesucristo, la Santa Inquisición. ¿Por qué apareció la Santa Inquisición? Entonces, a inicios de la Edad Media, más o menos a partir del año 1100, 1200, ¿por qué utilizaban su nombre de esta persona de una manera también, su nombre de él, pues, algunos lo usaron para su bienestar, otros también para generar mucha controversia? Forma también parte de la historia. Entonces, ¿qué otras cosas más forman la historia? Ya para ir avanzando, para ir terminando, forma la conciencia colectiva, la capacidad para juzgar, el análisis, desarrolla la conciencia, la diversidad cultural, en fin. La historia también te enseña también a conocer diversas culturas y también a el respeto por las otras culturas. Saber pues, valorar también los aportes dejados por personajes, por culturas, nos enseña a respetar. No, pues, no solamente pues, a menospreciar, sino a respetar. Muy bien. Otras ciencias auxiliares de la historia, bueno, son muchas, como le digo, muchas ciencias que ayudan, que acompañan a la historia para brindar una información objetiva. Entonces, ¿necesita de otras ciencias? Claro que sí. Por ejemplo, la arqueología nos da la información, por ejemplo, estudia, ¿no? Templos, casas, en fin, pirámides, todo tipo de trabajo de arquitectura forma parte del estudio de la arqueología. La paleontología, los restos, la fauna, la flora, en fin, también. Por ejemplo, uno puede saber qué es lo que comían, por ejemplo, los griegos, conociendo su geografía. Si sabemos que es un pueblo que se formó, por ejemplo, cerca al mar, sabemos pues que uno de sus alimentos básicos eran pues el pescado, ¿no? Todo eso gracias a qué? Al estudio también pues de su fauna, de su flora. También está la antropología, también está la geografía, lo que hablamos hace un momento. Por ejemplo, si estudiamos a las culturas
que aparecieron, por ejemplo, en Asia. ¿Por qué usaban trajes hechos a base de pieles? ¿Todo por qué? Porque eran lugares donde la geografía, pues, había mucho frío. Entonces, toda esa información acompaña también, brinda datos a la historia, la sociología, la filosofía, en fin, la filosofía también, la epigrafía, la cartografía, el estudio de cartas, de planos, en fin, forma parte también del de ciencias que ayudan a la historia. Aquí vemos un grupo de arqueólogos, por ejemplo. Entonces, estos arqueólogos dicen, hemos descubierto esto. Entonces, podemos determinar que esta cultura adoraba como Dios, por ejemplo, a este ídolo, ¿no? Entonces, por eso es que la arqueología, pues, también brinda mucha información a la historia. Estos trabajos también, miren, hechos también, uno puede saber también cómo se vestían, cómo era el hombre aquel entonces, su forma de vida más que nada. ¿Gracias a qué? A las esculturas que uno también puede encontrar. Otras ciencias también, hay otras ciencias específicas que derivan directamente de los datos, bueno, que el historiador puede encontrar. Por ejemplo, cuando uno estudia las monedas, también es una ciencia que ayuda a la historia. Con esto se determina, pues, que era un pueblo donde había el comercio, se dedicaba a la compra y venta, pues, de diferentes productos. Tan solo sabiendo, pues, que habían monedas. ¿Quién es esa ciencia que estudia las monedas? La numismática. La cronología también, que estudia el tiempo. Claro, claro que sí, ¿no? Sabemos cada cultura, cada imperio, cada personaje ha aparecido en un tiempo diferente. Y también la arqueología, la bibliografía, los libros, los textos, como habíamos hablado, ¿no? Estudiar obras, como dijo un compañero, las obras dejadas por Homero. Entonces, ¿ayudan a la historia? Claro que sí, la bibliografía, la Biblia también. Y en fin, tantos otros libros que se pueden ir encontrando. Otras ciencias también están la paleografía, estudia las escrituras antiguas, incluso hasta las que se han escrito sobre piedras, también ayudan a la historia. También están, pues, en fin, la genealogía, la heráldica, en fin. Esto, por ejemplo, también forma parte del estudio de la historia. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hasta hoy en Europa existen todavía, pues, reyes que también gobiernan algunos países. Por ejemplo, Inglaterra, España, en fin. Entonces, estos reyes siguen un linaje, ¿no? A su padre, a su madre, a su abuelo, bisabuelo, en fin. Entonces, el estudio de esos linajes familiares se determina, pues, ¿no? Quién ha sido, durante qué época ha gobernado su padre, su abuelo, su bisabuelo, en fin, la genealogía, y así. La heráldica, que estudia los escudos, en fin. Miren cuántas ciencias hoy en día, pues, apoyan a la historia. Para terminar esta parte, ya para terminar, por ejemplo, este es un papiro, el de Artemidoro, dice, ¿no? como está aquí en la imagen. Para poder encontrar este papiro, se ha tenido pues que aplicar la arqueología, porque se ha tenido que hacer excavaciones, se ha tenido que hacer huecos, en fin, picos, lampas, en fin, se ha excavado para poder encontrar eso. Entonces, ya se apoya de la arqueología. Ahora, para situarlo en un tiempo, en qué tiempo apareció, entonces se apoya de la cronología. Para traducir qué es lo que dice este papiro, por ejemplo, ya utiliza, por ejemplo, la paleografía, una ciencia también que ayuda, por ejemplo,
a traducir lo que está escrito, pues, en los papiros, en los libros, en fin. ¿Bien? Entonces, el historiador podrá trabajar con todos estos datos para situarlo en un periodo concreto de la historia y dar una explicación científica a lo que dice, conceptualiza históricamente. Bueno, hasta aquí, pues, bueno, se han dejado también unas cuantas preguntas de trabajo también referentes a la historia, que se le va a enviar también a través del sistema CNL. Hoy pues hemos aprendido la gran importancia de la historia en una sociedad. Claro que sí. Espero pues que este trabajo te sea de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje que te ayudarán tanto para el presente y el futuro. Espero pues que estos gráficos y textos te hayan sido de gran ayuda para el aprendizaje del tema. Hasta aquí pues muchísimas gracias y bueno.